Bueno, queremos complementar con este breve video un poco lo que es el concepto de fasor aplicado ahora a la función de onda sinusoidal. De alguna manera ustedes ya lo han visto, ¿no? Cuando hicimos la explicación originalmente. Y vamos a decir que el fasor es básicamente ese vector que gira o que rota a velocidad constante y del cual se obtiene la representación de la función de onda sinusoidal. En general, el fasor tiene como finalidad última el ser de utilidad, ya sea para la determinación gráfica de resultados en los modelos matemáticos que nosotros usamos, o bien para ser usado, al interpretarlo como número complejo, con el álgebra compleja y llegar a resultados análogos, o sea, resultados que permite, a los que permite acceder el álgebra, el álgebra compleja. O sea que en definitiva, haciéndolo de una manera o de la otra, se llega a resultados idénticos. El tema es, por ejemplo, y lo vamos a hacer en principio, antes de hacer ninguna otra explicación al respecto, vamos a considerar una onda sinusoidal. Primero, la onda senoidal, como ya la vimos, vamos a considerar un ejemplo numérico donde la función tiene 20 voltios de amplitud, por lo tanto menos 20 en el semiciclo negativo. Es una tensión, ¿verdad?, que varía de esta manera. Y queremos, vamos a tomar un periodo igual a 1 milisegundo, vamos a suponer que es el periodo, la duración, y vamos a escribir primero la función matemática que la describe. Bueno, para ello lo que podemos hacer es, en principio, recordar cómo era la función sinusoidal. B de t igual a b máxima por seno de omega t, donde omega es 2 por pi sobre el periodo o 2 por pi por la frecuencia. 2pi sobre el periodo o 2pi por f. Nosotros como dato tenemos b máximo y tenemos el periodo. O sea que podríamos escribirlo como 20, ¿sí?, por seno de 2pi sobre 1 milisegundo por t voltios, ¿no? La expresión esta es una tensión, por lo tanto va a estar en voltios. Obviamente, si quieren pueden poner paréntesis acá, no es necesario porque el seno afecta a todo el producto. 2pi sobre 1 milisegundo es igual a 2pi sobre 10 a la menos 3. ¿Sí? Esto es 10 a la menos 3. Que es lo mismo que hacer 2pi por 1000. ¿Sí? 2pi por 1000. Para darle el resultado final a esto, ¿no? B de t quedaría entonces como 20, serían 20 voltios, ¿no?, por seno de 2pi es 6,28, por 1000 es 6028, creo que 3, déjenme ver. Sí. O sea, tenía la calculadora en otro. Estaba en modo estadístico, no sé por qué. Bueno, la cosa es que el resultado numérico sería este. Esta es la interpretación desde el punto de vista trigonométrico o instantáneo. ¿Sí? 20 voltios de pico seno de 6283 radianes por t segundos. T es la variable independiente y B es la variable dependiente. O sea que para cada valor de t instantáneo voy a tener un valor de la tensión instantánea, ¿no? O sea, yo puedo fijar cualquier valor instantáneo
y determinar o pronosticar cuál es el valor que corresponde en la gráfica de la tensión, ¿no? Ahora, el fasor es el vector que gira a velocidad constante, pero del cual se usa para su representación el estado inicial. El vector se va a mover a velocidad omega, ¿verdad? Pero su valor es 20, es la amplitud de la función sinusoidal, ¿sí? Nosotros acá lo único que hacemos es, desde el punto de vista gráfico, dibujarlo como vector horizontal, como un vector horizontal porque su posición original, la posición al instante 0, ¿sí?, es la que corresponde al 0 de la tensión de onda sinusoidal. ¿Por qué es esto? Porque, ahora lo vamos a ver, lo podemos interpretar como un número complejo. Si lo queremos pasar esto a número complejo, la tensión, ya no lo ponemos como V instantáneo porque no queda en función del tiempo, es 20 con ángulo 0. Se puede poner en grados o en radianes, ¿sí? V, la tensión, expresada como número complejo, la que tenemos aquí, es 20 voltios con ángulo inicial de 0 grados. El ángulo inicial es la inclinación que tiene con respecto a la horizontal, ¿sí? ¿Por qué se usa esto? Bueno, ya les digo, porque muchas veces en un circuito, cuando trabajamos con una frecuencia sola, obviamente, un generador, por ejemplo, y hay distintos dispositivos, se puede obviar el tiempo y la frecuencia, por un lado, o sea, en realidad el tiempo instantáneo, y trabajar con amplitudes y ángulos, y de esa manera operar solo con números complejos. Vamos a poner un ejemplo distinto, pero yo no voy a hacer todo el procedimiento. Por ejemplo, podríamos hacerlo al revés, podríamos partir de la función instantánea, dibujar la onda, ¿sí? ¿Sí? Vamos a hacer eso. Supongan que tenemos una corriente instantánea, otro ejemplo, ¿ves? 5 amperes, vamos a poner coseno, se puede plantear así también. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Coseno de 314,2 o 16 por t amperes. Bueno, esta es la función trigonométrica instantánea. Hacemos la gráfica si queremos. La función coseno, el coseno es de un ángulo, es el seno de ese ángulo más 90 grados, ¿no?, o más pi sobre 2 radianes. Por lo tanto, la función estaría adelantada 90 grados respecto de lo que era la función seno original, ¿sí? Esta función, esta parte en línea punteada obviamente no se vería. La parte que tiene interpretación física solamente sería esta, que continúa después y se perpetúa. El periodo terminaría aquí, que no lo calculamos todavía. La amplitud serían 5 amperes menos 5 amperes. El periodo sería, ¿sí?, si omega es 2pi sobre t, el periodo es 2pi sobre omega. O sea que t sería 2pi sobre 314,16. Esto es aproximadamente 50 hercios. Bueno, ahora lo que haríamos, bueno, vamos a escribirla de nuevo. No, perdón, vamos a anotar acá el periodo, que son 50 Hz, perdón, disculpen, esto es 20 milisegundos, aproximadamente 20 milisegundos. 20 milisegundos.
50 Hz es el inverso de 20 milisegundos. Sería 314,16 sobre 2pi. Bueno, la representación en Fasor, vectorialmente es un vector que ahora en lugar de estar horizontal, ¿cómo está? Vertical. Es su posición original o de estado inicial con una amplitud idéntica a la que tiene la función trigonométrica, pero su valor inicial es 90 grados. ¿Cómo lo escribiríamos? Usando la álgebra compleja. Bueno, como número complejo sería 5 con ángulo de 90 grados. Amper. ¿Sí? Así que ya tenemos la forma de hacer la correspondencia entre la función trigonométrica instantánea, el dibujo de la función instantánea, de la función básicamente, para la redundancia, instantánea no correspondería decir, la función que representa a esa ecuación trigonométrica o a esa función instantánea, la representación vectorial, y a partir de la representación vectorial tenemos esto, la expresión en matemática, ¿no? en complejo. Esto se puede hacer sin mayor inconveniente. Se puede hacer, yo puedo pasar de aquí a aquí sin tener que pasar por todo esto. Esto es una explicación simplemente. ¿Se entiende? Es la correspondencia que tiene la expresión instantánea con la expresión polar del número. Se podría escribir incluso como número complejo en notación binómica. En notación binómica no tiene parte real. Esto se podría escribir, no es como se usa habitualmente, pero se puede escribir como J5 amperes. Lo típico es plantearlo en notación polar y si se necesita para hacer algún cálculo, sumas o restas, recién en binómica. Y como he visto que han trabajado bastante bien en matemática con el tema de los números complejos, creo que repaso sobre el número complejo no vamos a hacer, pero sí su aplicación directa sobre este tema que está que es de nuestra incumbencia, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer otros ejemplos ahora, ¿sí? Voy a plantear un tercer problema, un tercer ejemplo numérico, ya no con un adelanto de 90 grados ni arrancando en cero, como en el caso anterior, sino con un valor anticipado diferente. Es decir, un ángulo, por ejemplo, suponiendo que está en adelanto, siempre que haya adelanto el ángulo es positivo, vale la pena aclarar. Vamos a suponer que ahora que son 45 grados. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos hablando de esta función. Una potencia instantánea de 100 vatios, seno de 3141,6 T más 45 grados. Esto equivale, los 45 grados equivalen a pi sobre 4 radianes. ¿Sí? 3141,6 son lo que correspondería, si hacemos la cuenta, omega sobre 2pi a una frecuencia de 500 Hz. ¿Sí? Si hacen la cuenta, la frecuencia son 500 Hz y el periodo es 2 milisegundos. Si es una frecuencia 10 veces más grande o un periodo 10 veces menor al del ejemplo anterior de la corriente. Esto estaría en watt, ¿no? Bueno, ¿cómo lo escribiríamos? ¿Cómo lo dibujaríamos? Bueno, sería una onda sinusoidal con 45 grados de anticipación, ¿sí? Con una amplitud
con una amplitud de 100, que serían vatios, ¿no? El periodo correspondería a la distancia con el punto correlativo que corresponde al inicio del ciclo de onda, o sea, el punto que corresponde a la misma amplitud para el inicio del ciclo de onda siguiente. ¿Sí? Acá tendríamos los 2 milisegundos. El ángulo de fase inicial es este, ¿cuánto está anticipado? Y está anticipado 45 grados o pi sobre 4 radianes. ¿Sí? O si se quiere, en tiempo serían t sobre 8 segundos. ¿Sí? T sobre 8 segundos el periodo. En general no es tan importante el tiempo para la expresión fasorial ni para la expresión usando la notación compleja. ¿Cómo sería? Bueno, sería un fasor que corresponde a un vector, entonces, o sea, la representación de un vector que rota a velocidad constante, ¿sí? Con una amplitud de 100, correspondería a los 100 vatios, y que tiene como inclinación de estado inicial o de instante inicial 45 grados o pi sobre 4 segundos. Radianes, pi sobre 4 radianes. ¿Cómo lo escribimos? Bueno, lo escribiríamos como P igual 100 ángulo 45. ¿No? Esto en vatios. Bien, esto que está acá perfectamente se puede escribir, o se podría perfectamente plantear como un número complejo que en lugar de estar en notación polar, como lo expresamos, lo podemos escribir en notación binómica. Para escribirlo en notación binómica hay que hacer la conversión. ¿Sí? Este es el módulo y este es el ángulo, eso ya lo han visto seguramente en matemática. ¿Sí? 100 por el coseno de 45, que es 0,707, nos daría la parte real, o sea, sería 70,7, más j, el ángulo es positivo, más j, y está dentro del rango dentro del primer cuadrante, o sea que tiene el mismo signo en la parte imaginaria que el número del ángulo, más j 100, que es la amplitud, por el seno de 45, que también son 70,7. Así que nos queda una expresión de este tipo. Esto también es válido, pero no es tan cómodo de trabajar como la notación polar. ¿De acuerdo? Otra cosa más. Si uno tratara de usar estas componentes, la parte real y la parte imaginaria, podría considerarlo como la suma de dos funciones, una seno y otra coseno. La función seno que empieza a 0 grado, ¿se acuerdan? Con una amplitud de 70,7, a la que se suma punto a punto o instante a instante una función coseno con la misma amplitud en este caso. O sea, se puede concebir o considerar que trigonométricamente también la traducción de la parte real y parte imaginaria a seno y coseno puros permite en su suma instantánea lograr esta función que es resultante como una función seno con un ángulo de 45. ¿Sí? Esto es una explicación al margen, esto que acabo de mencionar. Bien, si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, la frecuencia angular, ¿sí? Igualmente se puede traducir. Yo tengo un número en notación polar, ¿sí? Un número complejo, puedo dibujar, ¿sí?, el vector o el fasor que representa la función seno, ¿sí?, y a la función seno es igual misma, ¿no? O sea, las dos cosas puedo dibujar. Podríamos generalizarlo de esta manera. ¿Sí? Si nosotros tenemos un número con una parte
que representa el módulo y otra que representa el ángulo, ¿sí? Esto equivale a el versor, si es una función de onda la que estamos representando, que se mueve con una velocidad constante, que tiene un ángulo que es θ, como θ inicial, y un módulo que es ρ. Y la representación trigonométrica correspondería a el dibujo de una onda seno con un adelanto, en este caso, aunque esté planteado genéricamente, sería como una especie de un adelanto, ¿sí? Que corresponde al avance de los θ radianes o grados. ¿Ah? Este valor sería igual al ρ, la amplitud, esto sería menos ρ. ¿Ah? Esa sería la relación. Lo mismo, al revés, si tenemos la función dibujada o el fasor, podemos escribir un número complejo. Si tenemos los valores instantáneos, bueno, ya podemos calcular frecuencia, periodo, todo eso, pero no lo necesitamos para la notación compleja. Bueno, y algo más para finalizar. ¿Qué pasaría si el ángulo fuera negativo? Bueno, si el ángulo es negativo, en realidad en lugar de ser adelantada la onda, es retrasada. ¿Sí? Por ejemplo, supongan que tenemos como ejemplo, para finalizar, que fuera 25, una tensión, ¿no? Nuevamente vamos a suponer que fuera una tensión, menos 20, sería que fuera B igual, BT 25, no, BT no, vamos a ponerlo como complejo. B igual 25 voltios con ángulo de menos 30. ¿Sí? Esto sería un fasor, que al dibujarlo sería un vector con ángulo de menos 30, ¿sí? De valor 25, que al representarlo mediante el gráfico instantáneo de una función sinusoidal, representaría la función sinusoidal con un retraso, ¿sí? Que corresponde a estos 30 grados. Esta distancia de aquí a aquí serían los 30 grados, ¿sí? Que corresponden al retraso marcado con el signo de menos, ¿no? Bueno, esto es sumamente importante porque, bueno, completa un poco lo que habíamos mencionado, ¿no? Anteriormente. Esto serían menos 25 voltios, esto más 25 voltios, y la función sería de la forma 25, BT, ahora sí, (25) seno de omega t, el omega que corresponda, menos 30 grados, expresado en voltios, ¿no? Menos 30 grados, ¿sí? Bueno, con respecto a los ángulos hay que tener cuidado, hay que tratar de trabajar siempre con la calculadora, de manera que podamos hacer la conversión directa a través de las funciones específicamente diseñadas en ella para la transformación de los números de una notación a otra, de binómica polar o de polar a binómica. Y les digo esto por lo siguiente, porque si ustedes lo hacen mediante las ecuaciones de transformación del ángulo, ¿sí? Yo qué sé, como hicimos anteriormente, como mencionamos anteriormente en uno de los ejemplos, que multipliquen el módulo por el coseno o por el seno, tienen que tener cuidado porque a veces la calculadora lo da en ángulos complementarios. No les da el ángulo que realmente tienen. O sea, es un ángulo correcto, pero o les parece con signo de menos, ¿sí? Y no es exactamente el que aparecería cuando ustedes hacen la conversión mediante la función específica de la calculadora destinada a la conversión, a la transformación. O sea, cuando tienen, por ejemplo, de polar, de binómica, perdón, y lo pasan a polar, sobre todo pasa eso. De polar a binómica, en general no hay tanto inconveniente, pero de binómica a polar sí. Por eso la recomendación es que tengan cuidado, traten de amigarse con la calculadora, ¿sí? De manera que no tengan mayores inconvenientes. Les digo principalmente porque a veces ocurre que los ángulos cuando pasan de los 90 grados, por ejemplo, el coseno, o sea, la parte real es negativa y la parte imaginaria sigue siendo positiva, aún aunque el número esté
pasando los 90 grados y antes de los 180. Cuando pasa de los 180, la parte imaginaria es negativa y la parte real también. Y cuando está pasados los 270, ¿sí? Y antes de los 360, tenemos parte imaginaria negativa y parte real positiva. ¿Ah? Pero bueno, eso se van a dar cuenta sobre la marcha con algunos ejemplos numéricos o problemas que se hayan planteado. Por ahora me conformo con esto y bueno, si tienen dudas lo vemos en las sesiones de Zoom. Gracias.